Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Es un gozo poder volver después de 3 años aquí. En Buenos Aires hay una ola polar, así que cuando subimos al avión le dije a mi esposa, gracias a Dios la dejamos atrás y llegamos al calor de Lima. Y acá llegamos. Lo primero que hizo Lima fue agarrarme del cogote y dañarme la garganta. Así que me recibió bien Lima. Doy gracias a Dios de poder estar con ustedes. Vamos a comenzar a hablar del tema familias a la deriva. Hoy vamos a hablar de matrimonios descartables. Mañana vamos a hablar de matrimonios mudos. Y vamos a usar diferentes estilos. Hoy voy a hacer la exposición. Mañana vamos a trabajar un poco todos juntos. No se asusten, nos vamos a aflojar la corbata para hablar de matrimonios mudos. Pero siempre vamos a buscar una respuesta para nuestra vida personal. Es decir, yo creo que cuando uno está en una conferencia como esta, tiene que pensar que no solamente viene para escuchar, sino viene para que pase algo en su vida, si no perdemos el tiempo. Es decir, algo tiene que pasar en nosotros. Y hemos orado al Señor y muchos han estado orando al Señor para que el Señor haga algo en nuestra vida y para que algo pase en nosotros también y en nuestros hogares y en nuestras familias. Y deseamos que cuando termine esta serie podamos tener por lo menos principios de hogares más fortalecidos, más fuertes, más sanos. Y ese es el objetivo que tenemos. No vamos a hacer una crítica de lo que somos. Vamos a tratar de plantearnos algo diferente para el futuro. Voy a leer hoy 2 pasajes en la palabra de Dios. El primero en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Algo que Jesús dijo acerca del matrimonio. Y después vamos a leer un pasaje en Juan 8, donde lo vamos a ver a Jesús ya actuando en los problemas matrimoniales. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, en el versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Evangelio según San Juan, el capítulo 8, desde el versículo 1, y ya lo vamos a ver al Señor Jesucristo en acción en un problema matrimonial. Juan 8, versículo 1, dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta aquí nada más
en la lectura de la palabra de Dios. Muchos hombres pasaron a la historia por sus logros científicos, otros pasan a la historia por su acción política o militar, por el arte, por las hazañas deportivas. Pero hubo un hombre que pasó a la historia porque le cambió la cara a la humanidad. Se llamaba King. Tenía 16 años King cuando se incendió su casa. Y bueno, su familia tenía un buen pasar económico, pero el hecho de que se incendiara su casa y que perdieran todas las cosas lo obligó a salir a trabajar para sostener su hogar. Y comenzó a trabajar con un inventor. En aquel tiempo, principios del siglo XX, había muchos que se dedicaban a las invenciones, a crear cosas. Y entonces él comenzó a trabajar con uno para ayudarlo. Y el inventor se dio cuenta de que este muchacho era muy despierto y que realmente quería progresar. Entonces le dio un consejo. Le dijo, mira, si te quieres hacer rico, hay que inventar algo que se use, que se tire y que obligue a los clientes a volver nuevamente a comprarlo. Y él tomó este consejo y dice que repetía siempre, hay que inventar algo que se use, se tire y que obligue al cliente a volver a comprarlo. Estudió el tema y un día estaba en un tren. Había pasado la noche en el tren y fue al baño del tren para afeitarse. Sacó su navaja, comenzó a afeitarse y hacía malabarismo en aquel momento. Y se acordó de la frase y dijo, ya sé, hay que hacer una navaja con protección que sea descartable, que se pueda tirar y que los hombres tengan que volver a comprarla. Y King Gillette le cambió la cara a la humanidad. ¿Se da cuenta? Había encontrado ese producto que se usaba, se tiraba y el hombre tenía que volver a comprarlo. Y ahí comenzamos a aprender que hay cosas que son descartables, use y tire. Entonces tenemos vajilla descartable, tenemos envases descartables, tenemos servilletas descartables, pañuelos descartables, guantes descartables, bolsas descartables, y nos hemos acostumbrado tanto a lo descartable que ahora también tenemos familia descartable. Esposas descartables, esposos descartables, y hasta hijos descartables y padres descartables. Es decir, nos hemos entrado en la mentalidad del use y tire. Use y tire. Y esto, que es tan práctico para las cosas cotidianas, se ha transformado en un vicio en nuestra sociedad y parecería que todo lo podemos usar y lo podemos tirar. La ruptura del matrimonio se transformó en una forma de resolver conflictos. Es decir, no anda más esto, lo nuestro no funciona. Y claro, antes cuando una cosa no funcionaba en la casa se la trataba de arreglar. Pero hoy la mentalidad es, si no funciona, usted la tira y compra otro. Y estamos trayendo esto también al matrimonio. Si no funciona esto, bueno, entonces se acabó el amor, no nos entendemos, tenemos incompatibilidad, rompemos todo y lo tiramos. Y entonces hemos llegado al matrimonio descartable, matrimonios que se usan y se tiran. Y esto se ha generalizado en tal forma que hoy hemos llegado a las uniones provisorias. Es decir, no hagamos una unión formal como se hacía antes, sino hagamos una unión provisoria, a ver cómo funciona esto. Y cualquier cosa lo tiramos. Los vínculos son cada vez más informales, las uniones son temporales, y hemos llegado al extremo de que hay personas que se casan, se divorcian, y después de 3 o 4 años se vuelven a casar, ¿no? Porque descubrieron que no era tan descartable. Estamos entonces en un momento en que todo esto que sucede y que la sociedad frívolamente lo está interpretando como un avance, como romper viejos tabúes, por eso vivimos así, la realidad es que hay una mayor inmadurez. La realidad es que hay una involución social, que estamos viviendo mucho más inmaduro que las generaciones anteriores.
y que estamos involucionando creyendo que evolucionamos. Creemos que vamos hacia adelante, pero estamos yendo hacia atrás. Creemos que somos más maduros, pero somos más inmaduros, porque no sabemos resolver problemas. Cada vez resolvemos menos problemas, cada vez solucionamos menos las cosas, cada vez vamos más al use y tírelo. Y cuando en la vida usamos el use y tírelo, es decir, cuando en vez de arreglar lo que está dañado y de tratar de llevarlo adelante, lo tiramos, lo que estamos demostrando es que somos inmaduros, no que somos progresistas. La inmadurez es lo que no permite resolver conflictos y lo que produce ruptura. El recuerdo más antiguo que yo tengo de mi vida, vio que usted tiene algunos recuerdos de su infancia y cuando va para atrás está el último, aunque algunos dicen que tiene memoria intrauterina y todo esto, pero es problema de ellos, ¿no? El recuerdo más lejano que tengo de mi infancia es uno en el que debía tener 3 años, yo calculo que debía tener 3 años, en que yo jugaba en mi casa con una tía y salí, corrí y para esconderme, entré en el baño y puse llave. Y resulta que después no podía salir, porque claro, no tenía la capacidad de abrir. Y entonces yo allí comencé a llorar desconsoladamente y a gritar, porque creía que iba a quedar allí permanentemente. Mientras que desde afuera empezaron a arbitrar los medios para abrir y finalmente abrieron la puerta. Ahora, ¿por qué yo lloraba y gritaba? Yo si me quedo encerrado en un lugar no me pongo a llorar y a gritar. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo y porque he madurado. Y la madurez hace que aprendamos a resolver conflictos. En ese momento yo no sabía resolver conflictos. Y al no resolver conflictos, entonces pataleaba y lloraba. Pero ahora sé resolver conflictos. Esto forma parte de la madurez. Si uno no sabe resolver conflictos, no puede cuajar vínculos, porque cada conflicto es el fin. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el matrimonio no sea descartable. ¿Por qué es descartable? Porque nosotros no sabemos resolver conflictos. En el pueblo de Israel, cuando Jesús estaba en la tierra, el tema de la familia era un tema importante, y Jesús lo trató varias veces, y era un tema conflictivo. Era tan conflictivo que el caso que nos narra Juan dice que trajeron a una mujer que había sido encontrada en el hecho de adulterio y la sociedad, por medio de quienes la gobernaban y quienes la presidían, la condenaban a muerte, la lapidaban. El asunto para ellos de la familia no era un asunto privado. Toda la sociedad actuaba. Si alguien era infiel, no era un asunto del matrimonio, era un asunto de toda la sociedad. Y toda la sociedad tenía que reaccionar. Y la adúltera era condenada a muerte. Esto es porque para ellos el matrimonio era un pacto, y era un pacto doble. No era un pacto entre 2 personas. Nosotros estamos reduciendo el matrimonio a un pacto entre 2 personas. Para ellos era un pacto que se hacía entre 2 personas, pero en una institución que había dado Dios. Por lo tanto, era un pacto entre 2 personas, pero era un pacto con Dios también. Y como esa sociedad era una sociedad de fe, era un pacto también ante la sociedad. Lo que quiere decir que el matrimonio era un pacto entre 2 personas que incluía a toda la sociedad y que incluía también a Dios. Cuando alguien faltaba al pacto matrimonial, no solamente se separaba de su cónyuge, sino que tenían que responder ante la sociedad de lo que estaba haciendo, porque en el pacto había entrado también la sociedad. Ahora, esto ha sucedido en todas las culturas. Fíjense que en todas las culturas el acto matrimonial siempre se celebra en una forma especial, impresiva. Es decir, que nosotros tenemos fiestas de bodas, por ejemplo, con todos los ritos que cada cultura tiene. Esto sucede en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque la sociedad entiende que cuando se forma un matrimonio, en alguna forma tiene que quedar impreso en la mente no solamente de las personas, sino de toda su familia y de toda la sociedad. Y entonces ese acto es un acto impresivo, es decir, es un acto para recordar, para que todos recordemos que ya no son más 2 sino 1, que ya se han unido, que los tenemos que ver como matrimonio, es decir, la sociedad es parte de eso. En aquel momento la sociedad era parte de eso, y como era parte de eso,
Entonces llevaron a la mujer a Jesús y le dijeron, bueno, esta mujer ha ofendido gravemente no solamente a su esposo, sino a la sociedad. Ha ofendido gravemente no solamente a su esposo, sino también a Dios. Y entonces la traemos acá para preguntarte qué haríamos, porque según nuestra ley tiene que morir. Lo que quiere decir que cuando usted escucha esto y ve este cuadro que nos plantea el Evangelio, usted está pensando en una sociedad muy rígida, en una sociedad que se toma a la familia muy en serio, que el vínculo matrimonial es algo muy sólido, que es algo que realmente reviste un grado de responsabilidad tremenda. El que lee este capítulo y entiende en el contexto que estaba viviendo, usted dice, qué respeto que tenían por la familia y por la sociedad. Esta es una cara de la moneda. Es una cara de la moneda. Cuando usted sigue leyendo el Evangelio, llega al capítulo 19 de Mateo. Y el capítulo 19 de Mateo se ve el asunto desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque los mismos que habían llevado a la mujer, es decir, los que tenían la misma jerarquía, se acercan a Jesús y le preguntan acerca de la ley de divorcio, porque tenían una ley de divorcio. Y tenían una ley de divorcio milenaria, aprobada por Dios y entregada por Moisés. Hay que entender que el pueblo de Israel se había consolidado saliendo de la influencia de Egipto y tenía muchas de las costumbres de los egipcios y tenía muchas de las tentaciones que tenían los egipcios, malas costumbres y propensión al mal. Y entonces la ley permitía el divorcio y la ley decía taxativamente que el que quería divorciarse, el marido le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Lo que quiere decir que usted, señora, llegaba a su casa en Israel y su esposo estaba escribiendo y usted temblaba. Porque le podía estar escribiendo la carta de divorcio. Escribía la carta de divorcio, se la tenía que dar en la mano y le decía, y te vas, y te vas. Y así se divorciaba. Y la mujer salía con la carta y sin marido. La ley permitía eso. Pero claro, esa carta escrita era un compromiso formal. La mujer tenía un testimonio escrito de que ella quedaba libre, primero. En segundo lugar, era un compromiso personal. El marido no podía llamar al abogado y decirle, dile a mi esposa que me quiero divorciar. Él tenía que poner la cara, porque decía la ley, se la tiene que dar en la mano. En la mano. Y cada uno sabe con quién se ha casado y cómo va a reaccionar. ¿No es cierto? Y en tercer lugar, era una separación real, porque decía, y la despide de su casa. Es decir, no es una separación de cuerpos, no, y se va de la casa, se va de la casa. El aspecto era muy sugestivo, todo esto tenía un aspecto muy sugestivo. ¿Por qué? Porque si la mujer volvía a divorciarse, o si enviudaba de un segundo marido, por ejemplo, no podía volver a casarse con el primero. El que le había firmado la carta de divorcio, se la había firmado definitivamente. Es decir, ella con la carta de divorcio podía casarse con cualquier otro, pero no podía casarse con el marido que le había dado la carta de divorcio. Aun si llegaban a arreglarse o lo que sea, el asunto era que no podía volver. Le daban divorcio en un sentido definitivo, lo que quiere decir que no se podía jugar con el matrimonio. ¿Pero qué pasó? Que en tiempo de Jesús se había flexibilizado esto. Y se había flexibilizado hasta tal punto que se divorciaban por cualquier causa. Y por eso yo le decía, cuando lo ve al esposo escribiendo, la mujer tiembla. Porque podía haber quemado la comida el día anterior. Y entonces el marido le escribió una carta de divorcio. Y cuando tenía que poner la causa, dice, porque ayer me dio el pollo quemado. Listo, era una causa de divorcio, por cualquier causa. Lo que quiere decir que acá tenemos la doble cara. Por un lado condenaban el adulterio, porque somos una sociedad seria, ¿no? Porque somos una sociedad rígida, porque respetamos la familia. Pero por el otro lado, tenemos un divorcio fácil, donde, porque quemó la comida, yo me divorcio. ¿Se da cuenta usted? Son las dos caras de la sociedad. Si usted mira un solo aspecto, dice, qué maravilla de sociedad, cómo respeta a la familia. Cuando ve el otro aspecto, usted se da cuenta que por un lado es rígida y por el otro lado abren la puerta para legalizar. Por un lado condenan el adulterio y por el otro lado lo legalizan. Una sociedad que había perdido el rumbo. Y entonces llega Jesús. Y Jesús disiente en los dos casos con los religiosos. No está de acuerdo con ninguno de los dos.
Si usted escuchó bien la lectura del pasaje, usted se habrá dado cuenta que Jesús no está de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Jesús, en ambos casos, responde negativamente. Y hay que analizar las respuestas de Jesús, porque creo que nos está dando las bases para que el matrimonio no vaya a la deriva. Uno se pregunta primero, ¿Jesús no está de acuerdo con el divorcio? El divorcio estaba en la ley de Moisés. La ley de Moisés era la ley de Dios, entregada por medio de Moisés. Dios permitía esa carta de divorcio, estaba puesta allí en la ley, por lo tanto Dios la permitía. Jesús no estaba de acuerdo en la forma en que se usaba. Y él dice, salvo que haya una causa gravísima, gravísima, una causa donde entre el problema sexual en el medio, donde realmente haya una transgresión seria al pacto matrimonial, que haya lesionado a las personas en tal forma que no pueda darse el retorno, entonces para eso tienen una carta. Pero además consideren que esta carta fue dada por la dureza de corazón de ustedes, porque ustedes tienen ciertas reservas para perdonar también. Y porque Dios es comprensivo por esto, entonces ha dado esta carta de divorcio, no para que la usen como la están usando, no para que la usen superficialmente, sino para que la usen con toda seriedad, con toda seriedad. En Argentina, cuando se discutió la ley de divorcio, era un hervidero el país, un hervidero. Y cada uno tomaba su postura. Yo tenía un programa de radio todos los domingos, un programa muy escuchado, de mucha audiencia, y yo fijé mi postura. Y claro, muchos se asombraron cuando yo dije, el país necesita una ley de divorcio. ¿Cómo un pastor está diciendo que el país necesita una ley de divorcio? Y muchos me crucificaron. Y yo daba mis razones, y a los que me preguntaron les di las razones. La experiencia pastoral me demuestra que hay casos tan graves, donde las heridas son tan profundas, donde la división es tan grande, que una ley de divorcio le da la facilidad a una de las personas, por lo menos, a quien no tiene culpa, para poder liberarse. Y conocía un caso en ese momento, donde el esposo descubre a la jovencita de 23 años casada, descubre que su esposo se declara bisexual. Por lo tanto, mantenía relaciones con hombres fuera de la casa y mantenía relaciones con ella dentro de la casa. Ahora me dice usted cómo se soluciona esto si el hombre quiere seguir siendo bisexual. Hay que darle una salida. Hay que darle una salida. Y esto es lo que pensó Dios. Hay que darle una salida a estos casos tremendos, no a todos los casos. No por cualquier causa, sino estos casos tremendos. Y para estos casos tremendos es que la ley de Moisés decía ciertas cosas. Y recuerdo que el día que se sancionó la ley de divorcio, al próximo programa, yo dije, señores, la ley de divorcio está sancionada, ahora voy a hacer todo lo posible para que nadie la use. Porque esa es la misión. Ojalá nadie tenga que usarla. Pero a veces hay casos tremendos en que pasa esto. No podemos tomar con liviandad el vínculo matrimonial. La Biblia habla de la carta de divorcio. Jesús no dijo Moisés se equivocó o Dios se equivocó. Lo que Jesús dijo es que hay que buscar soluciones. Si ante la primera dificultad, en vez de buscar soluciones, de admitir los errores propios, señalar con amor los errores ajenos, porque puede haber errores también de la otra parte, buscar el camino del diálogo del que vamos a hablar mañana, agotar los recursos. Si en vez de seguir todo esto optamos por el camino más fácil, signo de inmadurez, de falta de criterio y de seriedad, es rompamos todo y rompemos todo. Jesús no está de acuerdo con esta liviandad, no está de acuerdo. Y entonces uno se hace la segunda pregunta, ¿y Jesús está de acuerdo con el adulterio entonces? Jesús dice a la mujer adúltera, vete, la está liberando, cuando todos querían sancionarla. Pero Jesús no dijo solamente vete, dijo vete y no peques más. Está diciendo Jesús que es un pecado, que como pecado merece condenarse. No está de acuerdo con que hipócritamente una sociedad condene a una mujer a la muerte por esto.
Para Jesús siempre el hombre es redimible, siempre es una posibilidad, siempre puede recuperarse. Y está frente a esa mujer que está en el límite de la vida y Jesús ve que puede recuperarse. Y porque puede recuperarse, entonces Jesús actúa. Muchas veces en estas crucifixiones públicas, como la que quieren hacer como esta mujer, lo que hay es una actitud hipócrita de la sociedad. Jesús señaló esto, dijo, el que ustedes estén sin pecado tire la piedra el primero. O resulta que acá estamos a un grupo de justos juzgando a una única pecadora. Está quitando la hipocresía, está tratando de que esos hombres no acallen su conciencia matando a esa mujer. Pero está mostrando también que está defendiendo la familia. Está defendiendo la familia. Está defendiendo el matrimonio y está defendiendo la estabilidad del matrimonio. En ambos casos, tanto en los que plantean una ley muy laxa de divorcio y en los que son tan rígidos que al adulterio lo solucionan con la muerte, Jesús les está diciendo que el tema es demasiado serio, tan serio que no hay que irse a los extremos, tan serio que hay que analizar cada caso, tan serio que nunca hay que sacar conclusiones generales para todos, hay que analizar caso por caso, porque así como decían nuestros abuelos que cada hogar es un mundo, cada matrimonio es un mundo y es una realidad diferente y debe ser vista en forma individual. Jesús plantea algunas necesidades. La primera necesidad, respetar la institución matrimonial porque es una institución divina, no es una institución humana. Respetar la institución matrimonial. Nadie está obligado a casarse, usted se casó porque quiso, ¿no es cierto? Bueno, ahora respete la institución, porque usted en el momento de casarse accedió a una institución de Dios. ¿Acá hay algún soltero? Sí, levanten la mano los solteros. Señores, acá está la oferta de la iglesia. Le digo a los solteros, no es obligación casarse, no es obligación. Pero cuando uno accede al casamiento tiene que respetar la institución. Si yo accedo, tengo que acceder sabiendo cuáles son las demandas del casamiento. No miren los solteros del casamiento románticamente. Lo del teleteatro no existe nada más que en la televisión. La realidad es totalmente diferente, totalmente diferente. La realidad es diferente. Yo cuando viene alguna parejita que quiere formalizar su matrimonio y quiere casarse y se sienta, le digo, mire, yo les voy a decir lo que no le va a decir nadie. Y le empiezo a decir cosas que son duras, me miran con cara de ternero degollado, ¿no? Como diciendo, ¿qué está diciendo acá el pastor? Estoy diciendo, miren que esto es para toda la vida, es serio, ¿lo pensaron bien? Miren que esto significa independencia económica e independencia familiar, ¿cómo se van a mantener? ¿Dónde van a sacar el dinero? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo se van a organizar? Le pongo tantos obstáculos que no tengo casamiento en la iglesia. No es así, usted sabe que no es así. Pero creo que tenemos que ser realistas también para saber bien a dónde estamos accediendo. El sentido romántico ha destruido muchísimos matrimonios. Aquello de contigo pan y cebolla y todo eso, es todo mentira. Es contigo pan y cebolla y el lavaplato y el lavavajilla y la casa y todo lo demás. Entonces no se puede acceder románticamente a eso. La familia es importante, es muy importante porque es la base de la sociedad. La sociedad se basa en sus familias. La sociedad es tan fuerte como sean fuertes sus familias. Hay que hacérselo entender a los políticos, hay que hacérselo entender a los gobiernos, hay que hacérselo entender a los legisladores, tienen que entender esto. Hay que defender la familia, tenemos que tener leyes que defiendan la familia. Tenemos que tener entidades intermedias y oficiales que defiendan la familia, que se haga algo por la familia, porque se está disolviendo la familia. Y estamos generando una nueva generación problematizada. Está creciendo la violencia, está creciendo la drogadicción. Esto es un problema de familia. Hay que buscarlo allí. Allí está pasando algo. En la familia está pasando algo. Ernesto Sábato tiene una frase que dijo, nuestro tiempo es el tiempo del desprecio. Despreciamos todas las cosas.
Sentimos que somos una generación que podemos despreciar la familia, que podemos despreciar el matrimonio, que podemos despreciar el hogar, que podemos inventar algo totalmente diferente. Se desprecia la ley, se desprecia la vida humana propia y ajena. Vea usted cualquier conductor cómo conduce en las rutas y se da cuenta de que se está despreciando la vida propia y la vida ajena. Se desprecian las instituciones y se desprecia también la familia. Nuestro tiempo es un tiempo de desprecio, parece que nada tiene valor. Pero la familia nuclear, y cuando hablo de familia nuclear estoy hablando del prototipo padre, madre, hijo, bajo la autoridad paterna, se da en la mayoría de los pueblos y ha estado en la base del desarrollo de todas las culturas. Esto es algo innegable, que la base y el desarrollo de las culturas se dio a través de la familia nuclear, padre, madre, hijo. Y también es notable que la poligamia, la homosexualidad, el transvestismo son las características de la decadencia. Un país, porque tolere la homosexualidad o porque tolere el transvestismo, no es un país de avanzada y progresista. Es un país que está aceptando su propia decadencia. Y esto hay que decirlo con todas las letras, mientras que se pueda decir. No estoy discriminando absolutamente a nadie. Estoy hablando de conductas. Estas conductas son conductas anormales. Y la sociedad tiene que verla como conductas anormales. Porque si no comenzamos a defender la familia tal cual Dios la creó, padre, madre, hijo, matrimonio heterosexual que procree, la sociedad lo va a sufrir a largo plazo. No lo va a sufrir al corto plazo, sino lo va a sufrir a largo plazo. Y si queremos realmente que nuestra sociedad sea una sociedad sana, tenemos que volver a valorizar la familia. Tenemos que entender que todas estas manifestaciones que parecen hoy ser progresistas son ataques directos a la familia y por eso están condenadas por Dios estas actitudes y estas conductas. No las personas, sino las conductas y las actitudes están condenadas por Dios en la ley de Moisés y en las cartas apostólicas, especialmente en la carta a los romanos y en la carta a los corintios, porque esas prácticas producían la decadencia de la sociedad. Cada vez que los medios promueven estos modelos, y ahora los medios por ser progresistas promueven muchas veces estos modelos, están proclamando una engañosa libertad, están solapadamente atacando a la familia, que es la base misma de la sociedad. Lo que quiere decir que la familia está siendo socavada y atacada en su misma base. Y atacar a la familia es destruir a la sociedad. Y es destruir a la sociedad por dos motivos. Usted no se preocupe, yo voy a cumplir el horario, ¿eh? Cuando nos tengamos que ir, nos vamos. Si usted está apurado, puede irse. Atacar a la familia es destruir la sociedad por dos motivos. Dos motivos. En primer lugar, porque dentro de las familias es donde se forman las personas. Las personas. Los individuos engendran individuos. Dos personas que se unen sexualmente generan un individuo de la misma especie. Generan nueva vida. Esa nueva vida puede manifestarse a través de un desubicado, de un deshumanizado, de un paria, porque hay que gestarlo como persona. ¿Quién lo gesta como persona? La gestación como persona se da en el ámbito de la familia. Lo que somos es el resultado de lo que ha sembrado nuestra familia en nosotros. Lo que quiere decir que la persona es engendrada por la familia. La educación, la formación, el desarrollo de la personalidad se da fuera del claustro materno. En lo que Santo Tomás de Aquino decía, es el útero espiritual de la sociedad, la familia. Allí se va gestando la persona. Fíjense, si no tenemos familias sanas, no vamos a tener una generación sana. Si no tenemos familias sanas, no vamos a gestar personas sanas. Y si no tenemos personas sanas, vamos a tener una sociedad enferma. Por eso hay que rescatar la defensa a la familia, porque de la familia es de donde depende la sociedad. Las personas se gestan en la familia. Y además, porque la moral de la sociedad depende
de la familia, la moral de la sociedad. La familia tiene que ejercer pedagógicamente su rol. Es la institución que educa. Educa antes que el colegio, educa antes que la escuela, educa antes que la iglesia. La responsabilidad está puesta en la familia. Seguramente la escuela los va a instruir, pero va a instruir la materia prima que le dio una familia. Y si acá hay docentes, saben de qué estoy hablando. Lo que la familia puso allí es muy difícil reformarlo simplemente con las horas de escuela. También la iglesia tiene sus programas para los niños. Pero de ninguna manera la educación espiritual de una persona puede relegarse a la iglesia. Es tarea de la familia. La familia es la que tiene que educar. La escuela va a instruir, pero la familia tiene que educar. La iglesia va a ayudar a la persona en la labor espiritual, pero la que tiene que trabajar en la vida espiritual de los hijos para responder las preguntas trascendentes de la vida es la familia, porque es la que está gestando a las personas. Los padres transmitimos algo muy importante, que es experiencia de vida, y nuestros hijos nos ven permanentemente, y estamos educándolos permanentemente, no solamente cuando decimos y cuando hablamos, sino cuando vivimos. Yo guardo una frase que dijo mi hijo cuando celebramos mis 60 años, se celebraron en la iglesia, hace muy poco, por las dudas, celebraron en la iglesia, y mi hijo menor tuvo que hablar. Y habló en broma y en serio, pero dijo, gracias a Dios no fuiste un padre de grandes sermones. Y la verdad, yo los sermones los doy en la iglesia, pero en la casa no fui de dar grandes sermones. No fui de dar grandes sermones. Yo no creo en los sermones. ¿Vieron esos padres que sientan al hijo y le dan una diatriba? Mi padre hacía eso. Y yo esperaba, a ver, ya se le va a terminar el rollo. ¿No es cierto? No escuchaba absolutamente nada. Uno educa no a través del gran sermón, sino a través de la presencia. De la presencia. De cómo actúa frente a la vida, de cómo se relaciona. Así que estamos educando permanentemente, cuando vivimos, cuando comerciamos, cuando negociamos, cuando hablamos con el vecino, cuando compramos una cosa, cuando conversamos con nuestra esposa, estamos educando en ese momento. La familia es importante porque forma a las personas y porque la moral de la sociedad y el futuro de la sociedad depende de lo que esté pasando dentro de los hogares. ¿Por qué hoy tenemos tanta juventud drogadicta, alcohólica, delincuente? Y algo pasó en la familia, algo pasó en la familia. No pensemos en la sociedad solamente, pensemos en la familia. Algo está pasando en la familia. Y ese algo que está pasando en la familia es que a la familia le está faltando bases. ¿Y cómo salimos de esto? Déjeme que termine leyéndole algo que escribe hace 3000 años el salmista, en una canción que cantaba el pueblo cuando hacía sus peregrinaciones, canciones de reflexión en su caminar hacia el santuario de Dios. Y en una de esas canciones ellos hablaban de la familia. Y decía, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Necesitamos, porque es una tarea que nos supera, necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Y Dios ha sido también para muchos materia descartable en su vida. Lo han votado. Y Dios sigue estando en su lugar. Y es el único que puede llegar a nuestro hogar y darnos sabiduría, inteligencia, capacidad. Porque si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan.
Es importante la presencia de Dios. Es importante el auxilio de Dios. Es importante que como padres en los momentos de crisis de nuestra familia y de nuestros hijos podamos, viendo nuestra impotencia, inclinarnos delante de Dios para decir, Señor, ayúdame en este momento, porque yo ya no puedo. Y ver cómo Dios actúa y cómo Dios trabaja. Dios ama a su familia tanto como lo ama a usted. Y Dios quiere la felicidad suya y la felicidad de su hogar. Dios no nos hizo para que estemos aquí luchando en la infelicidad. Cuando Él colocó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, les dio todo para que fueran felices. Y cuando ellos perdieron la felicidad, se acercó para restaurarlos. Porque el propósito de Dios siempre es bendecirnos. El propósito de Dios para su vida y para la vida de su familia es un propósito de bendición. Deje que el Señor construya su casa, porque si no, de nada sirve el esfuerzo de los hombres. Si no ponemos en nuestro lugar a Dios, que es el creador de la familia, es el creador de la institución, si no está ocupando Él el lugar que le corresponde, es en vano lo que hagamos, porque no hemos entendido lo que es la institución matrimonial. Hay que dejarlo entrar dentro del hogar. Yo dije una vez esto y una señora se acercó y me dijo, pastor, hay un problema. Yo quisiera, pero tenemos que unirnos todos en nuestra familia para que Él entre. Y yo le dije, señora, basta con que haya una puerta abierta para que uno pueda entrar en una casa. No hace falta que estén todas las puertas abiertas, una. Y cuando se abre una puerta y uno deja que Dios entre por esa puerta, Dios entra a esa casa. Sea usted la puerta abierta para que Dios entre en su hogar, en su casa, en su familia. Ponga su vida en las manos de Él y piense que a través suyo Dios va a bendecir a su hogar. No importa el lugar que usted ocupe en su familia. Usted puede ser un hijo, la esposa, el esposo, el abuelo, la abuela, lo que sea. Pero esa puerta tiene que tener una puerta por donde entrar. Y cuando nosotros abrimos nuestra vida al Señor, nos constituimos en la puerta por la cual el Señor entra y comienza Él a edificar. Comienza a edificar desde esa abertura, desde esa punta del ovillo. Comienza a tejer eso. Y ahí comienza el milagro de Dios. Que cuando Dios está presente, entonces todo es posible, todo se puede superar, todo puede ser mejor y todos podemos ir hacia adelante. Por eso yo le dije al principio, no venimos acá solamente a escuchar y a salir y a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gustó, no me gustó. Venimos a algo más. Venimos a producir cambios en nuestra vida. Y el primer cambio es este. Deje que Dios entre en su corazón y en su vida. Póngalo en su lugar, en el lugar que le corresponde en su vida. Y haga que a través suyo Él entre a su hogar y a su familia. Porque si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que tratan de construirla y edificarla. ¿Nos vamos a poner de pie? Señor, estamos aquí reunidos para hablar de la institución fundamental de la sociedad, pero del lugar que más amamos, que es nuestra familia. Y quisiéramos pedirte que esta noche, después de haber reflexionado, no pensemos tanto en lo que tenemos alrededor, sino en nosotros mismos. Cuánta necesidad tenemos como hijos, como padres, como esposos, como esposas, abuelos. Cuánta necesidad tenemos de que tú nos ayudes a cumplir con la función que tú nos has dado. Que tú nos orientes, que tú nos guíes. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Y Señor, reconocemos que muchas veces actuamos de acuerdo a nuestros propios impulsos, sin tener en cuenta
tu presencia ni tus mandatos. Y por eso nos equivocamos y fracasamos. Pero esta noche, Señor, quisiéramos que tú nos des claridad espiritual, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos buscarte con sinceridad, abrir nuestra vida a ti, para que tú entres en nosotros y a través nuestro en nuestro hogar. Y para que el Señor Jesucristo, el príncipe de paz, ponga paz no solamente en nuestra alma, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar. Para que podamos tener familias saludables y podamos gozarnos con ser esposos, esposas, padres, hijos, abuelos. Gozarnos en eso que tú nos has permitido tener. Señor, guíanos esta noche para que podamos tomar decisiones sabias en nuestra vida espiritual.